Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Fue la voz. Ya, otra vez. Amén, Jesús es el Señor. Hermanos, todos sean bienvenidos. Hermanos, esta gran fiesta. Hermanos, hoy, hermanos, ¿qué disfrutamos? La palabra profética. Hoy, segunda semana que el Señor nos regala en esta noche, hermano, y Dios convoca a su iglesia. El deseo del Señor, hermano, es que si usted ve poca asistencia, comience a reenviar el link para que, hermano, el Señor comience a fluir en esta noche. Hermanos, pero antes de iniciar, vamos a orar por su palabra profética, que el Señor sea hablándonos en esta noche, hermano, para que hoy podamos ser esos valientes de David, esos que respiran las mismas cosas, para que sigamos adelante. Amén. Señor Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias por tu palabra profética. Señor, donde usted quiere alcanzarnos, usted quiere que ese río siga fluyendo, Señor, hasta llenarnos por completo. Tú quieres que en esta noche, Señor, también tú quieras ser el centro, tú seas el Cristo, tú vengas a cumplir tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra profética, gracias por todos los que van a compartir, sea tu río fluyendo, Señor, en esta noche. Amén. Hermanos, recordamos que estamos disfrutando ya una nueva serie, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Amén. Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Hermano, y el primer tomo que estamos disfrutando tiene como título La reconexión del hombre con Dios. La reconexión del hombre con Dios. Hermano, y esta semana, ya en la segunda semana, ya iniciamos. Esta semana estamos disfrutando. Tiene como encargo central Cristo, el centro de la obra de Dios. Repitamos todos. Cristo, el centro de la obra de Dios. Hermano, el Señor es tan precioso que nos está mandando a repetir, a proclamar. Hermano, ¿por qué? Porque el Señor quiere que la palabra sea inculcada, la palabra se impregne en nosotros, en nuestro corazón, para que ella comience a hacer vida. La palabra dice que el que come, vivirá. Y hoy por medio de proclamar, de repetir, de hacer gritos de guerra, hermano, la palabra va a ser inculcada en nuestros corazones. Por eso esta semana es Cristo, el centro de la obra de Dios. Repita conmigo desde su casa. Cristo es el centro de la obra de Dios. Cristo es el centro de la obra de Dios. Cristo es el centro de la obra de Dios.
Cristo es el centro de la obra de Dios. Hermano, Cristo el centro de la obra de Dios. Hermano, y en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17, vamos a leerlo rápidamente. Son versículos, hermanos, que están relacionados al encargo de esta semana. Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Hermano, estos versículos nos muestran la claridad que Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Pero esta semana el Señor iniciaba con esos íntimos, ser un íntimo de Dios. Y el Señor nos compartía, hermanos, de que ese pueblo de Israel, cuando fue sacado de la esclavitud, hermanos, para que llegara a ser libre, hermanos, habían dos cosas. Por un lado, hermanos, este pueblo, el Señor quería que fuera exclusivo, fuera una propiedad exclusiva de Dios. Pero por otro lado también Dios estaba buscando que fueran esos íntimos de Él. Hermano, y el Señor nos mostraba esta semana que un íntimo, hermano, un íntimo es uno que ama la palabra. Un íntimo es un cómplice del Evangelio. Un íntimo, hermano, es uno que respira las mismas cosas. Anteriormente teníamos el concepto de que un íntimo, hermano, era uno que se quedaba en un cuarto ahí, arrodillado ahí, esperando un tiempo de soledad, un tiempo de intimidad. No, hoy, hermano, eso lo podemos lograr en el ejercicio de la palabra. Hermano, en el ejercicio, en la práctica. Un íntimo, hermano, es uno que sale a las calles. Un íntimo es uno que sale a decir, puedo orar por usted. Hermano, y eso necesita desarrollarse en nosotros. Señor, en Éxodo 19, del 5 al 6, nos decía, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, hoy el Señor desea que nosotros nos podamos acercar más a Él. ¿Y el medio cuál es? Su palabra. Diga conmigo, el medio es su palabra. ¿Cuántos desean acercarse más al Señor? El deseo es de todos nosotros, que hoy nos podamos acercar más a Él. Pero hay un medio, hermano, y es su palabra. Y esa palabra es su palabra profética. El Señor nos compartía, hermano, y decía, la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es un hecho innegable. No estamos hablando en contra de la palabra, de la Santa Biblia, hermano. Pero hoy su palabra profética es la que nos está dando dirección. Por eso el alimento diario, si usted ve, todo es apoyado con la palabra, con versículos de la palabra, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo está unido con su palabra. Pero hermano, dice, ella establece principios, estamos hablando de la Biblia, que no puede eludir y de los cuales no podemos huir. No obstante, la palabra escrita es la palabra logos. Y es a partir de la palabra logos que viene el hablar de Dios para el momento oportuno. Hermanos, hoy, cuando estamos unidos a la palabra del Señor, cuando hoy nosotros amamos, cuando tenemos amor reverente a la palabra del Señor, hermanos, se va a desarrollar en nosotros esa intimidad con Dios. Esa intimidad, hermano, no la conseguimos, hermano, en nuestra lógica, en nuestras habilidades humanas. No, es por medio de su palabra. Porque hoy la palabra tiene el poder. Hoy la palabra me capacita. Hoy la palabra es el mismo Cristo como el centro conector de la obra del Señor. Hoy su palabra profética me acerca cada vez más al Señor. Por eso, hermano, el Señor decía que los adolescentes, los jóvenes, hermano, los matrimonios, las mujeres, hermano,
están unidos al Señor por medio de la inmersión en la palabra profética. Hermano, la inmersión, hermano, Dios nos los abrió para que nosotros nos acercáramos más a Él. Hermano, por medio de proclamar, por medio de repetir. Hermano, la inmersión ¿qué es? Es que la palabra sea guardada en nuestro corazón. Hoy la palabra sea inculcada. Por eso en la inmersión, hermano, proclamando, repitiendo, haciendo gritos de guerra, hermano, vamos a lograr que esa palabra sea inculcada en nosotros. Y cada día, hermano, nos vamos a desarrollar más esa intimidad con el Señor. El Señor decía, usted no se puede quedar afuera, solo observando y analizando lo que está sucediendo. Mire, usted no se puede quedar afuera, hermano, observando y analizando lo que está sucediendo. Entréguese al Señor, amén, y sumérjase en el río de la gracia, juntamente con ¿quiénes? Adolescentes, jóvenes y mujeres. Así como ellos será lleno de alegría, usted será lleno de alegría y desarrollará una intimidad más grande con Dios. Hermano, Dios ya nos trazó el camino y es por medio de su palabra y nos dejó la inmersión en la palabra profética para que ella venga a llenarnos a nosotros y nuestra intimidad con el Señor sea más cercana. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, así como compartía nuestro hermano. Hoy nuestro desafío es oír, tener discernimiento, comprender la voz de Dios, creer y obedecer la palabra. En Éxodo 19 vemos el deseo y el anhelo de Dios de estar muy cerca a su pueblo y tener un pueblo que escuchare su voz. Sin embargo, decía ahí el alimento que cuando Dios aparece en el monte Sinaí para hablar con Moisés, se manifestaron truenos y relámpagos. El pueblo se asusta y se estremece al ver y oír estas cosas. Aquí hay un principio. Entonces Dios habló directamente a Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí queda un principio establecido. Y a partir de ese momento, la voz de Dios llegó a ser la voz de Moisés. O sea, la palabra de Dios sería escuchada por la voz de Moisés. En el Nuevo Testamento, de la misma manera, Dios envía a su Hijo Jesucristo a la tierra, como lo dice Juan 3:16. Jesús era la fuente que fluía del manantial del Padre, brotando la gracia y la salvación, la vida y la salvación a las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese Jesús pasó por un proceso de muerte, resurrección y glorificación. En Hechos 1:5 dice que fue declarado Hijo de Dios después de la resurrección. En la eternidad ya era el Hijo unigénito del Padre. En la glorificación Jesús fue engendrado como el Hijo primogénito de Dios. Aquí cambia la cosa. De unigénito a primogénito. Como dice Romanos 8:29. Llegaría a ser el primogénito de muchos hermanos. Y en ese proceso llegó a ser el Espíritu que da vida. Hoy el Espíritu fluye como ese río de agua viva. Aleluya. Que nos suple y nos sacia con su vida. Por otro lado, somos esos canales por donde fluye ese río para dar vida. Amén. Como dice Juan 3:17 y 39. Alabado sea el Señor. Pero aquí vemos algo maravilloso que dice: Jesús hacía la obra del Padre por medio de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor.
Jesús hacía la obra del Padre por medio de la palabra. Jesús no habló su propia palabra, sino la del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, tampoco hacía su propia voluntad. Lo vemos en Juan 6:38. Y en Juan, aquí, tampoco buscaba su propia gloria. Lo vemos en Juan 5:44. Y en Juan 6:29 dice que la obra de Dios es hecha cuando el hombre cree en su enviado y oye su palabra. Mire eso, la obra de Dios es hecha cuando el hombre cree en la palabra y cree en Jesucristo como el enviado. Vamos a leer unos versículos aquí de soporte. Dice aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me envió. Bendito sea el Señor. Ahí confirmado esto con estos versículos. Seguimos más adelante. Dice, cuando Jesús resucitó, se le aparece a sus discípulos varias veces y les habla la palabra. Mire, que la palabra nos da orientación. Allí el Señor nos hablaba que los discípulos habían quedado sin orientación, que habían quedado perdidos. Pero Jesús estuvo en trabajo de aparecerse muchas veces, y cada vez que se le aparecía le hablaba la palabra. Bendito sea el Señor. Dice, y de esa manera ellos comprendieron que la presencia de Jesús estaba en la palabra. Aleluya. Ellos comprendieron que la presencia de Jesús estaba en su palabra. Miremos aquí cómo inicia la obra de Dios por medio de su palabra. Hechos 2:14-36. Aquí vemos que la obra de Dios fue hecha por la palabra de Dios. En el día de Pentecostés, Pedro se puso en pie con los 11 y la palabra comenzó a hablar la palabra. La palabra fue hablada por medio de Pedro y la obra de Dios comenzó allí en ese momento. Alabado sea el Señor. Entonces, la obra de Dios se lleva a cabo, se hace por medio de la palabra. Señor Jesús, vamos a amar y a valorar la palabra profética, hermano. Mire, para no ser distraído, oh Señor Jesús, con palabras vanas. Mire, el Señor nos hablaba y nos va a seguir hablando a través de los hermanos. En cuanto a la mezcla que hubo en Colosa, en la iglesia de Colosa, ahí se mezcló la religión, la filosofía. Y todos sabemos que la filosofía es la madre de los pensamientos, la cual donde viene tanta enseñanza falsa, hermano. Tanta enseñanza falsa. Porque la filosofía es la madre de los pensamientos. Y Satanás usa la cortina de humo para distraer al pueblo de Dios con esa enseñanza falsa. Señor Jesús. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, está preocupado y encontramos algo aquí en 1 Timoteo 1:3. Dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que no enseñe a algunos que no, perdón, oh Señor Jesús, le vuelvo a repetir, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que no enseñase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Hermanos, estamos en un momento como las cinco porciones que dio el Señor, nos dio el día lunes. Estamos en un desafío. Es el desafío que necesitamos oír
¿Qué está oyendo usted? Segundo, tener discernimiento de lo que estamos oyendo. Amén. Y de lo que estamos oyendo, comprender la voz de Dios. Amén. Y cuarto, creer. Y quinto, obedecer lo que estamos creyendo y obedeciendo. Y escuchando y comprendiendo. Alabado sea el Señor. Ese es el gran desafío. Amén. Aquí vamos el espacio al hermano que va a continuar con esto. Que Dios lo bendiga. Amén, aleluya, Señor Jesús. Hermano, necesitamos ver la importancia de estos desafíos. Amén. Gracias al Señor por el hablar profético. Gracias porque Cristo es el centro conector de la obra de Dios, hermano. Y como centro conector de la obra de Dios, Dios necesita de que su pueblo esté unido al hablar profético. Aleluya. Gracias al Señor, hermano. Queremos leer este versículo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nos alumbra, hermano, en cuanto al hablar profético. Y en este día, hermano, vamos a ver cómo el Señor ha llevado a su pueblo a disfrutar el hablar y ha traído muchos cambios en la vida de la iglesia. Gracias al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque hemos sido fieles al hablar profético. Aleluya. Por eso, hermano, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, acompáñenme ahí en sus casas, dice, tenemos también la palabra profética más segura, amén, a la cual habéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya, hermano, hemos disfrutado mucho este versículo, pero hermano, allí vemos de que hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura. Gracias al Señor porque en el primer siglo el Señor usó a los apóstoles, al apóstol Pablo, para comenzar a revelar todas las verdades que el Señor les reveló a ellos. Y hermano, a través de ese tiempo, los cristianos en aquella época dieron oído, hermano, tristemente a fábulas, genealogía, filosofía, cayeron en esos errores, hermano, y se desviaron del hablar profético, hermano. Aquí vemos un punto crucial que debemos estar atentos nosotros, es una advertencia para nosotros. Hermano, si nosotros nos desviamos del hablar profético, hermano, entramos en degradación, en decadencia. Hermano, que nosotros veamos la importancia del hablar profético hoy en su palabra, hermano. Hoy usted y yo necesitamos ver esta importancia. ¿Por qué, hermano? Porque en el siglo II los hermanos comenzaron a vivir otras cosas. Surgieron esos llamados apóstoles, esos padres que se denominaban padres apostólicos. ¿Para qué, hermano? Ellos surgieron para que no se perdieran lo que había hablado los apóstoles en ese entonces. Pero, hermano, hay algo que pasó, de que ya el hablar profético en ese entonces no estaba. Pero, hermano, siguió pasando el tiempo y vemos que sin el hablar de Dios, la iglesia se degradó y cada vez más en el siglo XV, en el siglo XVI, hubo una reacción, hermano, en el hablar profético. Pero, hermano, persistieron en los mismos errores, en los mismos vicios, hablando otras cosas, trayendo fábulas, genealogías, nada que edificaba a la iglesia. Hermano, y fueron perdiendo muchas cosas de lo que hoy nosotros necesitamos conocer, que es el hablar, que trae la realidad del vivir de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, por eso a medida que fue pasando el tiempo, la iglesia comenzó a surgir en el siglo XVIII y en el siglo XIX.
la iglesia en Filadelfia comenzó a surgir, aleluya. Y en el siglo XX, hermano, el Señor usó a muchos hermanos para recobrar muchas verdades. Verdades como la unidad de la iglesia, la práctica y los servicios de la iglesia. En ese entonces ya todos sabemos que el Señor usó a nuestro hermano Wasmani, Winnie Lee, para recobrar todas estas verdades. Pero hermano, había algo en ese entonces que no había realidad. Hermano, que el Señor, ese es otro punto que me gustó en este día, hermano. Hoy necesitamos buscar la realidad que está en la palabra profética. Hermano, cada vez que usted hace inmersión en la palabra profética, usted necesita orar al Señor. Señor, dame realidad. Señor, yo quiero experimentar tu realidad de tu hablar profético. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir la realidad de la vida de la iglesia. Hermano, pero luego no se quedó ahí el Señor. El Señor siguió avanzando y gracias al Señor, el Señor usó a nuestro hermano Don, aleluya. Hermano Don, el Señor lo usó para seguir el mover, actuar del Señor. Y el hermano Don hizo una transición en la vida de la iglesia. Es como si hubiera sacado una generación de Egipto. Y nuestro hermano Don, a través de su hablar profético, él nos regaló muchos fundamentos en las palabras actuales y muchas herramientas para la propagación del Evangelio. Gracias al Señor por el hablar de nuestro hermano, fue de mucha ayuda, pero en el 2017 ocurrió un cambio en la vida de la iglesia, aleluya. Ese cambio comenzó porque hoy nosotros estamos viviendo en la era de Apocalipsis, en los últimos tiempos, hermano. Por eso, hermano, hoy necesitamos experimentar el hablar del Señor. Pero en el 2017 el Señor nos dio muchas palabras de ánimo, como entusiasmo, excelencia, inclusión. Esas palabras fueron de mucho ánimo y las hemos practicado en el hablar profético. También nos dio la palabra de la compasión, del esplendor de Cristo. Necesitamos tener empatía. Hemos practicado esta palabra, pero gracias al Señor porque la iglesia ha venido de transición en transición, de cambio en cambio. Y vemos que surgió en el 2020, hermano, ya para terminar, surgió la pandemia y todos quedamos como, Dios mío, ya se acabó todo. Pero no, hermano, el Señor avanzó mucho más en ese tiempo. Hermano, el Instituto Vida para Todos fue propagado de manera veloz para que su hablar profético siguiera con mucho más turbo, hermano. Gracias al Señor. Por eso, hermano, nosotros no debemos dejar que el hablar profético en nuestra vida se vaya. Necesitamos, hermano, la palabra profética en nuestro vivir, en nuestra realidad. Que el Señor nos ayude para poder hacer inmersión más en la palabra profética y poder animar a otros a que hagan inmersión juntamente con nosotros. Jesús, el Señor, nuestro hermano Fabio, va a continuar con este mismo encargo para ver, hermano, cómo... Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, porque esta palabra profética que estamos recibiendo está revolucionando en Colombia, en todos los países. Desde el año 2018 y 2019, los colportores dinámicos revolucionó la vida de la iglesia, así como el Avanza Joven y la Fábrica de Vencedores. Con tantas personas contactadas, surgió la necesidad de las redes de cuidado. La predicación del Evangelio del Reino, aleluya, en las calles comenzó a traer muchos frutos a la iglesia. Con eso, las mujeres comenzaron a cuidarse unas a otras en el grupo Mujeres Conectadas y los hombres a apacentarse mutuamente en el grupo de hombres de oración. Además, el Señor repotenció el Expolibro, aleluya, porque esta herramienta, hermano,
hoy aquí en esta tierra está haciendo, hermano, la obra importante de que las personas sean salvas aquí en la tierra. Por eso, hermano, sigamos, hermano, con esta herramienta que ha sido fundamental aquí en la tierra. Así el evangelio comenzó a propagarse a una escala mucho más grande. Hermano, esta es la oportunidad que hoy nosotros estamos recibiendo a través de la palabra profética. Cuando nosotros obedecemos esta palabra, somos uno con lo que el Señor está hablando. Si la practicamos, salimos a la calle, hermano, eso va a ser un fuego. Eso va a ser una bendición de Dios cuando nosotros obedecemos la palabra profética. Por la gracia del Señor, ya hemos alcanzado casi todos los continentes. Sabemos, hermano, que toda la tierra necesita ser salva. Ser salva. Al hacer la inmersión en la palabra, los hermanos africanos han experimentado cómo la palabra profética tiene el poder para operar en la calle. Hoy Colombia también recibe esa palabra profética para salir a la calle a predicar el evangelio. Por eso todos nosotros necesitamos estar atentos a la importancia de la palabra que sale de la boca de Dios. Hoy tenemos esta oportunidad. Hoy tenemos este servicio de predicar el evangelio. Por eso, hermanos, los invito a de que la palabra profética sea escuchada por todos los hijos aquí en la tierra. Y el Señor nos hace una pregunta: ¿cómo se puede impedir la degradación de la iglesia en los tiempos actuales? Yo practico la palabra que viene de la boca de Dios, que viene de la boca de Dios. Por eso yo me uno al expolibro, al CP, y avanzo con toda la iglesia, Pero hoy Dios ha pedido el encuentro con toda la iglesia, Hermano, hoy es la oportunidad de que el Señor está hablando en cuanto a la palabra profética. Por eso debo estar unido, hermano. Yo debo estar unido a la conferencia que se aproxima en Bogotá, Medellín, Cartagena, Valledupar y Bucaramanga. Yo necesito ser uno con el hablar del profético del Señor. Jesús es el Señor. Amén, aleluya. Gracias al Señor, hermanos. Qué bendición. Dando oídos a la palabra profética, hermanos, podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Nos mantenemos firmes hacia ese objetivo, que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos esa comisión, tenemos esa orden de parte de Dios. Por eso el Señor nos mostraba un ejemplo con la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas, hermanos, es para nosotros un ejemplo en el sentido de lo que no podemos, hermanos, hacer en dar oído a otras enseñanzas, a otras palabras, ¿sí? Que nos desvían, ¿sí? Del centro, que nos desvían de hacer la voluntad de Dios. Colosas, ¿sí? La iglesia en Colosenses tuvo al principio, cuando fue levantado, sus primeros inicios, fuerte, fortalecida, con la visión, con el encargo. Recordemos que Colosas nos hacía un contexto allí. Ella hacía parte de Asia Menor, y cerca ahí quedaba la Odisea y también Hierápolis. Sin embargo, por estar situada y ubicada en ese sector, ella tenía mucha influencia, ¿sí? De culturas y la parte religiosa. Esto, digamos que a pesar de que en ese entonces tenía, hermano, esa influencia, no significaba que no podía permanecer
siendo firme y constante. El problema no fue ese, que estar ahí rodeada de tantas, de muchas culturas y religiones. El problema fue de prestar atención. Hoy, si nos damos cuenta, nosotros estamos expuestos a más religiones. Hoy hay más de 3.000 y pico religiones, ¿sí? Más o menos contadas. Estamos, hermano, en un país globalizado, en un mundo globalizado donde hay demasiadas diversas culturas, pero ese no es el punto. El punto es dar atención a las enseñanzas, a otras enseñanzas y a otras palabras que no sean, hermano, la palabra profética. Es allí donde necesitamos, hermano, prestar atención, porque la iglesia en Colosa dio oídas y comenzó, hermano, a mezclar todo eso, la parte la filosofía griega y también muchos asuntos ceremoniales de la religión judía. Esto llevó a desviarse. Ya ellos habían sido levantados por el hermano Epafras. El hermano Epafras fue perfeccionado allí por Pablo. Recordemos que Pablo, de acuerdo a la palabra, a los registros bíblicos, no levantó esta iglesia, ni tampoco la Odisea, ni Hierápolis, sino nuestro hermano Epafras, que fue perfeccionado por Pablo y pudo hacer esta obra maravillosa. Sin embargo, con el tiempo, nuestro hermano Epafras nos muestra un principio allí, hermano, pasa la comunión a Pablo mostrando la situación actual de la iglesia en ese momento y no era, hermano, lo que ellos habían recibido, no era la manera como deberían estar andando en ese momento. Sin embargo, hermano, el apóstol Pablo envía esta carta buscando que los hermanos saliesen de esa condición, ¿sí? Para que se alinearan a la voluntad de Dios, para que Cristo fuera su centro. Y ya se habían desconectado, ¿sí? Por dar atención a todas estas cosas. La mezcla los llevó, hermano, a desenfocarse y estar practicando cosas extrañas. Hoy nosotros estamos también expuestos, pero ahí el principio, hermano, no dar atención, no escuchar otras palabras ni otras enseñanzas, sino la palabra profética. Amén. Entonces, ¿qué tal si hacemos un grito de guerra? Doy atención a la palabra profética, la palabra profética, la palabra profética, aleluya. Oh Señor Jesús, no doy atención a otras palabras, ni otras enseñanzas, aleluya, amén, aleluya, amén, hermano. Vamos a ser fieles a lo que el Señor nos está dando para mantenernos firmes, amén. El Señor nos mostraba también allí en ese contexto cómo surgió el gnosticismo, que fue precisamente buscando, hermanos, por medio del razonamiento filosófico, por qué las personas sufrían a causa de las enfermedades, pestes, bueno, tantas cosas, el sufrimiento del ser humano, buscando, razonando, cuestionándose por qué. Y por medio también de la mezcla religiosa, ¿sí? Entonces nació ese embrión allí que posteriormente en el siglo II nació formalmente el gnosticismo. Pero lo que buscaban allí era por qué el hombre está sufriendo. Claro, al desconectarse, quisieron buscar una espiritualidad diferente, asociado ahí al razonamiento, al cuestionamiento, que era, por eso ahí entraba mucho la filosofía griega. Entonces, encaminados en ese pensamiento, en esa corriente, esta corriente enseñaba de que los sufrimientos se daban, el hombre sufría, era por causa de su cuerpo, el cuerpo que es materia. Entonces, todo lo que es materia, hermano, es negativo. Entonces, ¿cómo dejar buscar que el hombre deje de sufrir? Bueno, necesitaba ser liberado de este cuerpo, liberado de esta materia. Y bueno, y comenzaron a hacer prácticas que llevan al hombre ya no a buscar la espiritualidad de una manera totalmente errada, que no es conforme a la economía de Dios. Amén. Entonces, para no andar en ese asunto, el punto es, hermano, si damos atención a otras cosas, estaremos practicando cosas que no son conformes a la economía de Dios. Señor Jesús, podamos ser fieles a lo que el Señor nos está dando. Por eso Pablo estaba preocupado, y no solamente la iglesia estaba practicando cosas extrañas, sino también como este embrión del gnosticismo
llevaba a las personas a adorar otras cosas, porque como tenía ahí la influencia filosófica, la filosofía griega era politeísta, que adoraba a muchos dioses. Por otro lado, también, hermanos, el gnosticismo, este embrión gnosticismo llevaba a las personas, enseñaba que Dios era como el sol, que de ahí emanaba entidades divinas, y esas entidades divinas eran los ángeles, y también Cristo, Jesucristo era como una entidad más. En eso lo que hacía era igualar a Cristo con los ángeles, sabiendo esto, hermanos, que esto es una herejía. Cristo es superior a todas las cosas, Cristo está por encima de toda potestad, de toda autoridad, hermano. Cristo es el centro hermano, Cristo es el centro de toda la creación. Los ángeles son creación de Dios, son criaturas de Dios, son creación de Dios. Por tanto, Cristo es superior a todas las cosas. Amén. Entonces, Colosenses 2:10 habla de eso, afirma de que Cristo es superior a todo, hermano. Cristo es superior, Cristo es superior. La palabra nos confirma que Cristo es, hermano, el centro, aleluya. Él es el centro, por Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra. Entonces, mire, por dar oído a estas cosas, podemos practicar cosas extrañas. Podemos, hermanos, desviarnos del centro. Podemos, hermanos, desviarnos de lo que Dios nos ha dado, de la comisión que el Señor nos ha dado. Entonces, por eso es la preocupación del apóstol Pablo, que se desenfocaron cuando la comisión que el Señor nos dio, hermano, está, que es ese misterio que fue dado a conocer a nosotros, el misterio de su voluntad, hermano, y es conectar todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, porque la iglesia es importante allí. Recordemos que como iglesia, según la palabra, según Efesios, según Colosenses, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y como el cuerpo de Cristo tenemos una labor importante, y es conectar todas las cosas. Por eso nuestro servicio, por eso servimos, por eso, hermano, estamos haciendo lo que hacemos, ¿sí? Por medio de todas las herramientas, porque en medio de esta comisión buscamos, cuando predicamos el evangelio con todas estas herramientas, buscamos conectar todas las cosas al Señor, principalmente, hermano, las personas. Cuando las personas se conectan a Dios, hermanos, comienzan a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso, al desviarse, comenzaron a apartarse de esa comisión, apartarse de la voluntad de Dios, y comenzaron a practicar otras cosas, hermanos, que eran erradas. Por eso, hermanos, el Señor nos mostraba algo muy importante, ¿sí? Mire, en cuanto a esa parte de que el gnosticismo enseñaba, hermano, a adorar a ángeles, el Señor nos hacía un énfasis allí. Es cierto que los ángeles son más fuertes, son más poderosos y fuertes, según 2 de Pedro 2:11, en potencia y en fuerza, pero ellos fueron creados, hermanos, para servir, aleluya, para ministrar, ¿sí? Para aquellos que están siendo salvos, para nosotros, para la iglesia, están a favor también, hermanos, para guardarnos, a favor, hermanos, de ministrar la obra que el Señor está haciendo aquí también, por medio de la iglesia. Entonces, cuando oramos, el Señor manda ángeles, Señor, a acampar, es porque están al servicio de nosotros. Entonces, vemos que Jesucristo es superior a todas las cosas, y los ángeles, ¿sí?, que tienen un enfoque diferente aquí según el gnosticismo, dándole una importancia superior, hermano, no son superior. Cristo es superior. Y los ángeles están, hermano, al servicio, amén, de la iglesia, amén. Por eso, con toda autoridad podemos hacerlo así, solicitar apoyo de los ángeles, porque están al servicio de la iglesia, amén. Y todo esto, hermano, esta desconexión comienza desde que el hombre se desconectó en Génesis, hermanos. Y aquí hay un punto importante que necesitamos recalcar. Satanás está buscando que usted y yo siempre nos desconectemos. La desconexión inicia, ¿sí?, del hombre cuando se apartó, cuando escuchó a Satanás. Esas palabras persuasivas, hermano, sembró la duda. Luego de la duda, el hombre peca, y al pecar, hermano, entró la muerte y todas estas impurezas, hermanos, que llevan al hombre a desviarse del plan de Dios, de hacer su voluntad. Vamos a prestar atención. Satanás, hermano, es sagaz, engaña con palabras persuasivas y usa todo alrededor, todo lo que está en este sistema para que usted y yo, hermanos, nos desviemos. Ojo, son palabras persuasivas, palabras de engaño. Por eso, hermano, no
usted y yo no vamos a escuchar otras palabras, por muy bonitas que se escuchen, por muy, hermanos, buenas que parezcan. Vamos a escuchar solo la palabra profética, amén. Vamos a darle atención a la palabra profética que hoy la estamos disfrutando, recibiendo a través del alimento diario, a través de los canales, hermanos, los mensajes directos con nuestro hermano Pedro, los mensajes a través de los hermanos que lideran las iglesias. Esta palabra profética nos lleva a tener un corazón sano, un corazón, hermano, puro, un corazón que se une a la voluntad de Dios y no se desvía, amén. Entonces Satanás es el mayor mentiroso y por eso está buscando que usted y yo nos desconectemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? No dar atención. ¿Y cómo nuestros oídos son guardados? Cuando usted y yo escuchamos la palabra profética. Amén. Si no, hermano, al desconectarnos entra un vacío en nosotros. Al entrar ese vacío, Satanás aprovecha para llenarnos de pecado, de mentira y de todas esas cuestiones que nos llevan a desviarnos del plan de Dios. Otro asunto, el Señor nos mostraba que ese origen de la conexión comenzó con Lucifer, que antes Satanás, de ser el enemigo, el adversario de Dios, era un arcángel. Este arcángel, hermano, fue creado a la perfección según Ezequiel 28. Era perfecto, hermano. Fue creado perfecto hasta que se halló maldad en él. Fue tan perfecto que nos mostraba que, hermano, algo perfecto lleva a que todas las cosas que luego sean creadas, ese es como el molde, ¿sí? Es decir, todos se parecen a él. Esa es la referencia a seguir. Pero al hallarse hermoso, según Isaías, estaba vestido, hermano, era hermoso, su vestido era de todas las piedras, dice la palabra allí, preciosa. Sin embargo, se halló maldad en él. Él quiso ser igual a Dios. Él pensó que iba a ser ese eslabón que conectaba a Dios con su creación. Hermano, cuando Dios tenía preparado quién iba a ser ese eslabón, que es Cristo, aleluya. Pero él pensó que iba a ser él y luego, por hallarse perfecto, por creerse perfecto y hermoso, su corazón se llenó de ambición, se corrompió, hermano, a tal punto que se rebeló. Entonces, el Señor nos mostraba algo, hermano. El orgullo y la ambición nos llevan a perder, hermano, la bendición que el Señor nos ha dado. Que el Señor guarde este corazón, principalmente los que estamos sirviendo, hermano, vamos a humillarnos más. En la medida que el Señor nos use por su misericordia, la medida que vayamos avanzando, que el Señor nos va entregando, hermano, más cosas a su cuidado, vamos a guardar este corazón, vamos a permanecer, hermano, ocultos en él, para que su orgullo, hermano, y la ambición no corrompa nuestro corazón. Y si corrompe nuestro corazón, lleva a rebelarnos, y esa rebelión nos afecta a nosotros, afecta a los demás. Recordemos que Satanás no solamente se rebeló él, sino como era un negociante, el mejor negociante, hermano, comenzó a hacer contrataciones, prometer cosas para los que se rebelaran con él, hermano, también otorgaran posición. De ahí se formó el imperio, hermano, la potestad de las tinieblas, haciendo, hermano, colocándose como obstáculo en el reino de Dios. Pero hoy, hermano, el Señor, ¿por qué nos ha mostrado este principio, hermano? Porque la desconexión nos lleva a enorgullecernos, nos lleva a ser ambiciosos, nos lleva a practicar cosas diferentes a lo que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. Entonces vamos a atender, hermanos, vamos a preocuparnos por nuestro corazón. Solo el Señor puede limpiar este corazón. La palabra profética, por medio de la palabra, somos lavados, somos limpiados. Mire la importancia de la palabra profética. No solamente, hermano, nos suple, sino también nos lava, nos limpia. Aleluya, de practicar cualquier cosa. Guarda nuestros oídos también, porque la palabra profética, hermano, es la que usted y yo necesitamos estar escuchando en este tiempo para hacer su voluntad. Y finalizo aquí para darle entrada a nuestro hermano. Hermano, Satanás está buscando adoración, está buscando desviarnos, pero la palabra profética nos guarda, aleluya. La palabra profética, la palabra profética, la palabra profética nos guarda, hermano. La palabra profética guarda su corazón y guarda mi corazón. Jesucristo es el Señor, amén. Continuamos. Gloria, hermanos, gloria al Señor. Gracias, Señor, por su palabra. De verdad que hoy solamente el Señor es digno de adoración. Por eso Él es la palabra, el Señor es la palabra. Dice que cuando Él habla, la palabra es hecha.
Cuando Él habla, su palabra es ejecutada, ¿cierto? Y dice que los verdaderos ángeles, ellos no aceptan adoración. Los verdaderos ángeles del Señor no aceptan adoración. Hermanos, solamente nosotros tenemos que adorar ¿a quién? Adorar a Cristo. Solamente a Cristo nosotros necesitamos adorar. Aleluya, rendirnos todos los días delante del Señor, humillarnos, postrarnos, porque Él es el único digno de adoración. Aleluya, dice allí que los verdaderos ángeles no recibían, hermano, adoración. Ellos no recibían adoración, los verdaderos ángeles. Oh Señor Jesús. Hermano, vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis 22, ya para ir ya finiquitando el encargo. Aleluya, Apocalipsis 22. Vamos a ver, hermano, esos verdaderos ángeles que ellos no aceptaban adoración, ¿cierto? Porque el único digno de ser alabado, de ser adorado es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, donde nosotros nos tenemos que postrar, nos tenemos que rendir. Luego, hermano, Apocalipsis 22, 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Mire, me postraba a los pies del ángel. Dice allí que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Mire, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles, hermanos, ellos son consiervos nuestros. Los ángeles son consiervos de Dios y son consiervos nuestros. Aleluya. Así que los ángeles, ellos no, hermanos, aceptan adoración de parte nuestra. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Y decía ahí, hermanos, de que el reino de este mundo, hermanos, se originó desde Nimrod. Cierto, vemos allí que Nimrod decía allí que Nimrod, hermano, dice que después del diluvio, dice que Nimrod era hijo de Cus, dice que era nieto de Caín y era bisnieto de Noé. Dice que ahí inició, hermano, dice que allí inició, hermano, Babel, ¿cierto? Allí se originó Babilonia. Dice allí de que, hermano, Nimrod hizo una rebelión en contra de Dios, ¿verdad? Nimrod, él, hermano, hizo que el hombre, ¿verdad? Ya el hombre de por sí, hermano, en la creación ya el hombre pues estaba desconectado de Dios, pero ¿qué hizo, hermano? Después del diluvio, Nimrod, hermano, cuando surgió el reino, los reinos de este mundo, hermano, hizo que el hombre se rebelara contra Dios, hermano, rompiera todos los lazos, hermano, con Dios, hermano, se desconectara de la palabra de Dios, de los lazos con Dios. Hermano, esto lo hizo Nimrod por medio, hermano, de su rebelión, pero todo esto con un solo objetivo, ¿verdad? Él quería, hermano, de sustituir a Dios, hermano, por la idolatría. Esto era lo que quería, hermano, allí Satanás en su estrategia. Quería sustituir a Dios para que el hombre adorara a dioses falsos. Esto era lo que buscaba, hermano, lo que busca, hermano, Satanás, ¿cierto? Desde que se inició, hermano, desde que se inició por parte de Nimrod los reinos de este mundo. Crear esa idolatría para que el hombre estuviera engañado, hermano, y adorara a dioses falsos. El hombre cayera en la idolatría. Hermanos, pero a pesar de todo esto, dice allí de que Dios no desistió, hermano. Él no desistió de la comisión, ¿verdad? De ese anhelo del corazón de Dios, que era que el hombre, hermano, gobernara, ¿cierto? La era venidera. Allí vemos de que Dios, hermano, a pesar de todo esto, mire, el Señor mandó el diluvio. Luego del diluvio, el hombre quedó temeroso de Dios, quedó allí, pero vemos que Nimrod, Satanás en su estrategia, mire que originó a Nimrod y hermano se rebeló contra Dios y todo esto, pero a pesar de todo eso, hermano, dice que Dios no desistió de su propósito eterno, y es que el hombre gobernara el reino que ha de venir, el reino venidero. Eso lo vemos en Hebreos, aleluya, por el libro de Hebreos 2:5, vamos a leerlo, hermanos. Dice aquí, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces no sujetó a los ángeles. Mire, esto creó mucha ira en los ángeles caídos, en todo esto, hermano, porque dice que no sujetó a los ángeles, ¿verdad? El mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite. Dice que le hiciste un poco menor que los ángeles.
le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces vemos aquí, hermano, de que el hombre hoy no está en la capacidad de gobernar. Dice allí de que sí, dice que Jesús como hombre, él fue creado por medio, hermano, menor que los ángeles, ¿cierto? O sea, el hombre no estaba en capacidad de gobernar, el hombre no estaba en condición, ¿cierto?, de gobernar, pero ¿qué hizo Dios? Él envió a Jesús. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, él como hombre vino menor que los ángeles. Dice allí, cierto, dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aleluya, hermanos. Entonces, hoy, hermano, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Por qué Dios envió a Jesús? Hermano, para que el Señor viniera, ¿cierto? Él tuviera un vivir humano, Él muriera por nosotros, ¿cierto? Él tuviera un vivir perfecto, Él fuera aprobado por el Padre, Él iba a resucitar y se iba a ser el Espíritu dador de vida. Hermano, y aquí comienza todo esto. Cuando el Señor se hace el Espíritu dador de vida, hoy, hermano, por medio de que el Evangelio llegó a nosotros, mira, allí se va cumpliendo el anhelo del corazón de Dios. Allí, hermano, vamos viendo, vislumbrando qué es lo que en realidad Dios quiere. Hermano, que sujetar todo, hermano. Dice que para que nosotros gobernemos el mundo venidero, ¿cierto? Que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermanos, allí vemos, hermano, que se vislumbra el deseo del corazón de Dios, que es ponerlo a reinar a usted y a mí. Aleluya, hermano, qué maravilloso. Eso es el deseo del corazón de Dios, hermano, de que usted pueda reinar, de que yo pueda reinar. Por eso el Hijo se hizo el Espíritu dador de vida. Hermano, hoy lo recibimos porque el hombre hoy no tiene la capacidad de gobernar. Hoy el hombre no tiene la condición, hermano, de gobernar. Aleluya, pero ya, hermano, el Hijo entró en nosotros. El Señor hoy está haciendo un trabajo en la iglesia, en cada uno de nosotros. Él nos está llenando de su plenitud. Él nos está llenando de su misma realidad. Él nos está llenando de su vida. Hermanos, y un día, hermanos, nos vamos a manifestar con Él en gloria. Aleluya, gloria al Señor. Porque seremos llenos de la vida de Dios. Seremos llenos y allí sí tenemos, hermano, allí sí estamos capacitados. Allí, hermano, el mismo Dios en nosotros, el mismo Señor en nosotros siendo nuestra plenitud, allí nosotros sí podemos gobernar. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos. Y dice allí el versículo 10, dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, como ahorita compartíamos, Él vino a ser el autor de nuestra salvación. Él vino a ser, hermano, nuestro capitán. Hermano, Él vino, hermanos, a dirigirnos. Él vino a llevarnos a su gloria. Aleluya, gloria al Señor. Él vino a llevarnos a su gloria. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y el Señor decía allí, hermanos, de que esta epístola a los hebreos dice que fue escrito en el año 67 después de Cristo. Cierto, allí vemos de que ya, hermanos, comenzaron a salir allí, pues, en ese tiempo dice que doctrinas, hermanos, filosóficas como el gnosticismo, que solo decía, comparaba a Jesús con los ángeles, decía de que Jesús solo era emanaciones divinas, ¿verdad? Llegó, hermano, a ese error de comparar a Jesús con los ángeles, a Cristo con los ángeles. Pero el libro de Hebreos nos muestra la superioridad, hermanos, la superioridad de Cristo, hermanos, sobre los ángeles. Él como el centro conector, hermanos, de la obra de Dios. Hermanos, allí nos muestra este libro de Hebreos, hermanos, su autor nos muestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles. O sea que Él no solamente era emanaciones divinas, Él era el mismo Dios. Él era, hermano, era la palabra. Hermanos, era Dios mismo. Oh Señor Jesús, era Cristo el conector de todas las cosas. Vamos a Hebreos 1:5, hermanos, para seguir viendo todo esto. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hermano, ¿a qué ángel el Señor le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ningún ángel el Señor le dijo esto, ¿cierto? Él se lo dijo al Hijo cuando fue aprobado, cuando fue resucitado por el Padre de Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero a ningún ángel el Señor le dijo esto. Hermano, en el capítulo 14 vemos allí de que dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14,
Señor Jesús. Dice pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué ángel el Señor le dijo esto? Hermano, a ningún ángel el Señor le dijo esto. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel, hermanos. Quien está sentado a la diestra de Dios Padre, hermano, es el Hijo, es Cristo, el que vino un día a morir por nosotros, a ser el autor de nuestra salvación. Pero el Señor a ningún ángel jamás le ha dicho de que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Entonces, hermanos, aleluya, porque Cristo, hermanos, es el autor de nuestra salvación. Aleluya, porque Cristo, hermano, no tiene comparación. No hay nadie que se compara a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. No hay nadie que se compara a Jesús. Hermanos, ¿y quién realiza la obra de Dios? El Señor nos continuaba diciendo, ¿quién realiza la obra de Dios? La obra de Dios la realiza, hermano, la palabra. Como el Señor nos hablaba a través de nuestros hermanos, ¿quién realiza la obra de Dios? La obra de Dios la realiza la palabra. Y el Señor nos llevaba a Hebreos, hermanos, 11. Aleluya, por Hebreos 11. El Señor nos llevaba al versículo 3. Decía allí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se veía fue hecho de lo que no se veía. Hermano, entonces es por la fe. Por la fe, dice aquí, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces el universo fue constituido ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿cierto? En Hebreos 11:3 dice allí lo vamos a ver ya, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, la fe nos lleva a ver lo invisible. La fe nos lleva, hermano, a ver, hermano, porque el hombre está acostumbrado, hermano, a adorar lo palpable, a adorar lo que se ve, pero la fe nos lleva, hermano, nos lleva a Dios. La fe nos lleva, hermano, a ver lo invisible. Hermano, la fe nos lleva a lo espiritual, hermano, a lo maravilloso que es el Señor. Y dice el versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, hoy la fe, hermanos, aleluya, hoy nos lleva, hermano, a obedecer la palabra del Señor. Hoy la fe nos lleva, hermanos, a ser uno con el Señor. Decía aquí de que el universo fue creado, hermano, por medio de la palabra. Hermano, pero dice en Hebreos 11:3, dice allí de que el universo fue creado por medio de Cristo. Hermano, o sea que la palabra y Cristo, hermanos, aleluya, Cristo es la palabra. Aleluya, gloria al Señor, porque Cristo es la palabra. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Vamos a Primera de Juan 1:2. Aleluya, por Primera de Juan 1:2. Oh Señor Jesús. Vamos al libro de Primera de Juan 1:2. 1:2, hermano. Aleluya. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Aquí vemos que sí había alguno que comparaba a Cristo con uno de los ángeles. Cristo es la misma palabra de la vida. Aleluya, hermano. Escríbalo allí. Cristo es la misma palabra de la vida. Esta palabra es la misma vida. Usted puede ver la vida biológica. Nosotros podemos, hermanos, cierto, no vemos la vida biológica, pero sí vemos la manifestación de la vida biológica. Entonces dice, en su manifestación Juan dice que vio la vida. Los apóstoles vieron la vida eterna. Entonces, hermano, Juan, ¿qué vio? Juan vio, hermano, la vida eterna. ¿Por qué Juan vio la vida eterna? Porque él vio a Jesús. Aleluya, porque él pudo ver a Jesús. Oh, Señor Jesús, dice, entonces vemos que Cristo con uno de los ángeles no tiene la mínima condición, hermano. No tiene la mínima condición de comparación, porque Cristo es la palabra de vida. Cristo es, hermano, la vida eterna. Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, hermano, ¿qué estamos haciendo? No simplemente llevamos una palabra, hermano, estamos llevando, hermano, es al mismo Dios, estamos llevando es al mismo Señor, estamos llevando, hermanos,
la palabra de vida eterna. Eso es lo que nosotros le estamos llevando a las personas, ¿cierto? Estamos haciendo esa conexión del hombre con Dios. Oh Señor Jesús. Y el 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces nuestra comunión hoy, hermanos, es por medio de la palabra profética. Hoy, hermanos, Cristo es la palabra. Aleluya, hoy el Señor está hablando a través del Hijo, hermano, pero esa comunión pasa por el profeta, pasa por la palabra profética. Hoy nosotros tenemos comunión con la palabra profética, recibimos la palabra profética, creemos a la palabra profética, hermano, obedecemos la palabra, hermano, practicamos la palabra, inmediatamente nosotros tenemos esa comunión, hermano, del Padre con el Hijo. Aleluya, vamos, hermano, y le llevamos vida a la persona, hermano, le llevamos vida a las personas, hermano. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, ya para culminar y darle paso acá a mi hermano. Oh Señor Jesús. En Colosenses 1, hermano, 1, 15, 16. Aleluya. Colosenses 1, 15, 16. Dice, aleluya, por Colosenses 1, 15, 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero ¿cómo es el primogénito de toda creación si Él se encarnó hace 2000 años, hermano? ¿Cómo Él es el primogénito de toda creación? Hermano, dice que cuando Jesús vino a esta tierra, hizo esa obra redentora, hermanos, por la voluntad del Padre, Él vino, hermano, murió, resucitó por nosotros, hermanos, aleluya. Él hizo esta obra maravillosa, Él se entregó por la iglesia. Dice que Él ofreció al Padre, hermano, esta obra maravillosa, la ofreció a Dios, hermano, en el Espíritu Eterno. Aleluya, porque Él ofreció en el Espíritu Eterno. Oh Señor Jesús. O sea, hermano, que esto quedó sin principio y sin fin, ¿cierto? Por eso dice aquí que Él es el primogénito de toda la creación. Allí tomó, hermano, Jesús para hacer toda la creación, ¿cierto? Porque la obra que Jesús realizó quedó, hermanos, en una circunferencia, en un círculo, sin principio y sin final. Oh Señor Jesús. Dice, hermano, de que en Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, hermano. En Él es la conexión de todas las cosas. Él es el inicio de todas las cosas, ¿verdad? Es el conector de todas las cosas. Él es inicio, hermano, de todas las cosas. Dice que todas las cosas en Él subsisten. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Apocalipsis 13:8, hermano. Oh Señor Jesús. Y ya terminamos, hermanos, de verdad. Apocalipsis 13:8, dice allí Apocalipsis 13:8, dice, y la adoración de todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Si Él fue inmolado hace 2000 años, ¿cómo que al principio del mundo? Porque todo quedó en la eternidad. Hermano, y ya, hermano, sí finalizo, hermano, con esto. Colosenses 1:16. Aleluya, Colosenses 1:16. Oh Señor Jesús. Colosenses 1:16. Vamos a mostrar algo aquí, hermano, y ya culminamos para darle paso a nuestro hermano. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya, hermano, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya, hermano. ¿Qué es lo que el Señor quiere, hermanos? El Señor quiere, hermanos, dice que Él quiere, hermanos, llenar. Él quiere, hermanos, llenar al hombre de la plenitud de Dios. Él quiere llenar a la iglesia de la plenitud de Dios, para que, hermanos, la iglesia sea, hermano, todo en todo. Hermano, ¿y qué va a hacer el Señor? Él nos va a llenar de su realidad. Aleluya, porque Él nos va a llenar de su realidad, Él nos va a llevar de su vida. Dice que el hombre, hermanos, va a sacar, hermano, a esta creación, ¿verdad?
dice que de la mentira va a sacarlo, hermano, de la vanidad, de todo esto, hermano, que el enemigo introdujo, hermano, en nosotros. Hermano, Él nos va a llenar, hermano, con su vida. Él nos va a llenar con su vida, porque un día seremos manifestados con Él en gloria. Un día, hermano, vamos a llegar, hermano, a la plena filiación. Aleluya, allí será libertada toda la creación, hermano, será libertada de la corrupción de este mundo, decía el Señor allí. Decía allí que en el milenio, hermano, en el milenio, dice que un niño meterá, hermano, la mano en un nido de serpiente, hermano, y dice que no será mordido, hermano, porque la creación toda será restaurada como en el inicio el Señor lo hizo. Dice que un tigre, hermano, estará con una oveja, hermano, así, ya, hermanos, aleluya, allí, hermano, en armonía. Entonces, gloria al Señor, amados hermanos, porque dice que, hermano, todo depende de nosotros. Todo depende de cuánto usted y yo hoy prediquemos el Evangelio. Cuánto usted y yo hoy, hermano, nos determinemos a llevar la palabra del Señor. Hermano, eso, el Señor será manifestado en gloria. Nosotros nos llenaremos de la realidad de Dios, hermano, y llegaremos a la plena filiación. Aleluya, y estos cuerpos serán transfigurados y seremos cuerpos de gloria y reinaremos con el Señor. Le doy paso a mi hermano José con unos anuncios importantísimos. Hermano, 3 minuticos allí, vamos a seguir orando, hermano, aleluya, invocando el nombre del Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús, amén, aleluya, hermanos. Para culminar la reunión, estos anuncios muy importantes. Señor Jesús, mañana Avanza Joven, aquí en el local de reuniones a las 8 de la mañana, todos los jóvenes y adolescentes que tenemos el tiempo, los jóvenes que están en el bachillerato y no están haciendo pre-IFE, los esperamos aquí mañana, 8 a.m. y los adolescentes también. Jesús el Señor, vamos a disfrutar la palabra, hacer inmersión, gritos de guerra y luego vamos a salir a las calles a llevar el evangelio del reino. Amén. Señor Jesús, por medio de los libros. Hermanos, y mañana sábado, que es 27 de mayo, tenemos Fábrica de Vencedores. La salida global de todas las iglesias, como un solo hombre, como ese ejército celestial que el Señor ha formado, que está formando. Hermanos, vamos a estar en el Parque Algarrobillo. Amada iglesia, vamos a estar en el Parque Algarrobillo a las 4 p.m. Vamos a estar ahí con Expolibro, vamos a hacer colportaje ahí en el parque, en los alrededores, llevando el evangelio. Y los jóvenes, también vamos a tener la reunión de jóvenes junto con Fábrica de Vencedores en el Parque Algarrobillo, amén. Entonces los jóvenes también 4 p.m. en el Parque Algarrobillo. Señor Jesús, hermanos, entramos a este punto también muy importante, que es la conferencia nacional con nuestro hermano Pedro, amén. Gracias al Señor, tenemos la visita aquí en Valledupar. Ya el cupo, hermano, solo quedan 40 cupos. Entonces, si hay hermanos que no se han inscrito, que están en la transmisión, hermano, escriba de una vez a los hermanos que están en el servicio, que es nuestra hermana Dina, nuestra hermana Alice Ballesta, el hermano Henry, el hermano José. Escribamos a los hermanos, no tan solo para inscribirnos, sino también para pagar la participación de la ofrenda de 50,000 pesos. Si hay hermanos también de las diferentes regiones, de las iglesias del país, que ya se inscribieron por el link. También, hermanos, vamos a inscribirnos porque ya solo quedan estos cupos y necesitamos pagar la participación, amén, que son 50,000 pesos. La fecha límite de inscripción es hasta el 5 de junio con el 100% de la participación, es decir, los 50,000 pesos. Oh Señor Jesús, amén. Más adelante se estará dando comunión el domingo también a la iglesia sobre estos puntos. Hermanos, la mesa del Señor, este domingo venimos, hermanos, a disfrutar, a alabar al Señor, traemos nuestra porción, nuestra inmersión y también venimos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestros votos al Señor, amén. Y por último, hermanos, el servicio de aseo, el sector B, que comprende desde el 1 de mayo, La Victoria, Garupal, Bellavista y La Nevada. Amén. Vamos a terminar la reunión orando y agradeciendo al Señor por este tiempo. Señor Jesús, Señor, gracias por la palabra, porque podemos rumiar, porque el Señor cada 6 meses nos trae esta palabra en el alimento diario, Señor, que es tu palabra profética, para actualizarnos, para alinearnos, Señor, para conducirnos como ese ejército celestial, Señor, a luchar, Señor, tu batalla, que es el evangelio, que es llevar, Señor, el evangelio del reino a todo lugar. Queremos seguir teniendo comunión con tu palabra, porque así somos conectados contigo, entrelazados. Oh Señor Jesús, bendice la iglesia, bendice cada hermano, cada persona que se conectó en esta reunión,
que podamos estar más unidos a Cristo por medio de la palabra profética. Jesús es el Señor. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en una próxima reunión. Amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. São entre Deus e a criação. A criação do cativeiro